Hola, hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo space de Voz Media. ¿Estás, Orlando, por ahí? ¿Cómo va? Karina, ¿qué tal? Buenas tardes a los que ya se empiezan a conectar, buenas tardes. También Vanessa, que está por aquí aún como oyente. Ya estás como hablante. Vanessa, ¿cómo vas? Buenos días a todos, muy bien Orlando. Buenos días a Karina y a todos los que ya se van conectando. Hola, Bueno, Javier. Javier ya nos está saludando. Déjanos hacer una presentación, Javier, y ya mismo te presentamos. Dale, vale. hoy, como lo dice el título de este space, en otro de nuestros spaces de Voz Media, vamos a hablar de la situación de Brasil, particularmente de una especie de persecución de la que estamos siendo testigos, persecución en cámara no tan lenta de la oposición del presidente Lula da Silva. En las últimas semanas, la justicia afín a Lula urdió una conspiración en su contra y están acusando al expresidente Jair Bolsonaro de haberla liderado. Para hablar de eso, Karina, si quieres te dejo para que continúes y un poco de paso a nuestro invitado que nos honra hoy con su presencia. Sí, primero que nada les quiero agradecer a todos y recordarles que nos sigan en nuestras redes, que visiten nuestra web y que se sumen a nuestro canal de YouTube. Efectivamente está con nosotros Javier Bonilla. Javier es un periodista uruguayo que está especializado en todo lo que tiene que ver con la política brasileña, que es bien compleja. Déjame agregar algo, Orlando, a lo que estabas comentando. Efectivamente, la Policía Federal, bajo las órdenes ahora vamos a tratar de entender este personaje muy particular del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que se llama Alexandre de Moraes, lanzó una operación que se llamó, si mal no recuerdo, Tempus Veritatis o algo así, acusando a personajes que acompañaron a Bolsonaro durante su gobierno. Concretamente, bueno, Valdemar Costa, que es el presidente del partido de Bolsonaro, quien fue su ministro de Seguridad, su ministro de Justicia, y creo que su acompañante en la fórmula. Estamos hablando de más de 30 órdenes de detención, 4 de prisión preventiva, muchísimas medidas cautelares. Y todos alegan esto que vos estabas comentando, que se habría urdido un golpe de Estado cuando fueron las últimas elecciones. Concretamente, además, se le sacó el pasaporte a Bolsonaro. Estamos hablando de alegaciones sin pruebas y que tienen que ver posiblemente con las próximas elecciones distritales. Ahora sí, lo presentamos. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy preocupado por todo esto que está pasando, porque la rapidez en la cual se dan los acontecimientos a partir de las elecciones, para mí demasiado sospechosas para tomármelas en serio, que precipitaron a Lula a la presidencia de nuevo, es una velocidad superior a la venezolana cuando Chávez empezó a urdir su estado totalitario, digo, o sea, y es una falta de pudor muy grande en las partes que están ejerciendo este tipo de persecución, este tipo de apretes, este tipo de insinuaciones. Es la cara más dura de la política brasileña, porque hace pocos días el señor Lula festejaba en 2 actos políticos el haber podido, digamos, ensalzar como nuevo integrante de ese organismo tan peculiar que se llama Supremo Tribunal Federal y debería ser un constitucional y nada más que eso, cuando pudo elevar a esa categoría a el hasta hace pocos días ministro de Seguridad y Justicia Flavio Dino, un reconocido por él mismo comunista y hasta hace poco era integrante del Partido Comunista de Brasil, del maoísta, del extremista, después se pasó para el Partido Socialista con una visión un poquito más radical, pero Lula hizo los festejos de haber podido presentar a un comunista a esa corte, digo, ¿no? O sea, ya la cosa no tiene ningún pudor.
Tampoco tiene pudor el que acusó a Bolsonaro de cosas que no hizo, por ejemplo, aquel asesinato de la concejal de la edil carioca de extrema izquierda, Mariel Franco, que al fin y al cabo, después de 1 año y medio, 2 de investigación, se supo que era un ajuste de cuentas en el crimen, pero la prensa que empujó las sospechas contra Bolsonaro no dijo esta boca es mía, digo, o sea, es más, es la misma prensa que cuando el atentado a Bolsonaro en 2018 prácticamente le faltaba 1 milímetro para festejarlo. O sea, acá viene muy entreverada la cuerda, bien entreverada la cuerda a nivel periodístico y a nivel de redes, porque ya se hacen legislaciones nuevas con respecto a poder hacer algún tipo de persecución a las redes. Ya un par de empresas que trabajan con aplicativos y redes sociales como Totals y Rumble se fueron de Brasil. Las otras están con sanciones, con multas, con amenaza de demanda por decirle a sus afiliados que no están a favor de la nueva legislación. Digo, es muy embromado el tema y está además, digamos, estimulado por la próxima elección municipal que a veces suele tener un cariz, digamos, más bien justamente local, pero esta vez el gobierno de Lula se ha encargado de nacionalizar la disputa, tanto cuando larga la persecución al candidato opositor, porque Río está en un gobierno municipal de izquierda, no en un gobierno estatal, sino municipal de izquierda, cuando lanza a Ramayen, al diputado Ramayen, a la candidatura, y enseguida lo van a perseguir por acusaciones de haber utilizado a la agencia brasilera de inteligencia que él dirigió para perseguir políticos sin pruebas, sino que además la elección de San Pablo lleva a una candidatura de izquierda que aparte va a reincorporar a una política como candidata a vicealcalde, a viceprefecta, que dentro del PT fue de las que se desilusionó con el Lula de la época del Lavallato y prácticamente lo prendió fuego. Después va a incorporar en la izquierda a otra política más moderada, si es del gusto de un electorado más moderado, en fin. Está muy entreverada la cosa. Bolsonaro, que a su vez ya no quiere apoyar moderados en esta elección paulista, porque de la misma puede seguir el candidato que gane a una candidatura vicepresidencial en las nacionales. O sea, estamos hablando de Boulos, que es el candidato de la izquierda en San Pablo, del PSOL, partido extremista, y a su vez estamos imaginando que si algún candidato de la derecha logra hacerse de la prefectura paulista de nuevo, también puede estar o en las candidaturas al Senado más destacadas o en las candidaturas vicepresidenciales de repente, ¿no? Entonces, ambos, pero sobre todo el gobierno se ha encargado de nacionalizar estas elecciones. Y esto es muy bravo porque entra en un clima electoral que no va a parar hasta el 2026. Pero a su vez, lo que tú decías de la persecución al Partido Liberal, y aclaro que en Brasil lo partidario no es muy importante porque se cambia de partido como de ropa interior, incluso hay un periodo de corralito antes de las elecciones muy divertido, incluso al deshacer el Partido Liberal en persecuciones, está deshaciendo la futura reorganización de las derechas. O sea, porque nadie va a estar seguro quién es el próximo perseguido. Entonces, ¿qué pasa? En el futuro va a haber un tema de que la hoy oposición va a tener que saber reagruparse y también es muy difícil en un clima persecutorio permanente. Sabemos que hay exfuncionarios de Bolsonaro que están temiendo que les lleguen a ellos algunas de las órdenes de detención, incluso de prisión preventiva. Sabemos también que a Bolsonaro le quitaron su pasaporte, allanaron su casa. Te quiero consultar dos cosas para que sigas, digamos, ampliándonos el panorama. Una, ¿a cuánto estamos de una detención, una posible detención de Bolsonaro? Y la otra es que también estuvimos viendo el registro, el allanamiento de la casa del sacerdote José Eduardo Oliveira Silva, a quien también acusan de un plan golpista. Entonces, háblanos de eso
por un lado, digamos, de la persecución también al sacerdote, y por la otra, esto que te digo, Javier, ¿estamos ante la posibilidad de que en algún momento cercano detengan a Bolsonaro? Bueno, la persecución a sacerdotes yo no sé si va por el mismo o va porque se integró por la derecha a la elección municipal paulista un sacerdote muy particular, el padre Kelmon, el que lo apretó a Lula en el debate presidencial cuando era candidato del PTB, lo apretó muy duramente, lo puso contra las cuerdas, tuvo que intervenir la moderación de la televisión en ese momento para que no se fueran las manos. Bueno, en previsión que pueda haber algún problema con las candidaturas municipales bolsonaristas, el padre Kelmon se ha alargado como tercera opción y se ha alargado con bastante dureza, ¿no? Entonces de repente viene por ahí. Ahora, la cosa está que arde a todo nivel, porque ayer fue preso un coronel, hay pedidos de prisión y pedidos de intervención judicial y no de justicia militar contra el comandante de las Fuerzas Aéreas. Digo, es un clima que realmente yo esperé no vivirlo después del 85, 86, y sin embargo, a mí me parece una cosa, ya te digo, superando lo de Venezuela y superando otros países en el delirio, y este personaje, Alessandra de Moraes, yo me imagino que un día se va a encaramar a una cresta de poder tan grande que se va a dividir la opinión pública, la opinión pública no, el esquema político entre él y el resto de la clase política que hasta ahora le facilitó su ascenso. Un ascenso que fue, yo no sé si casual, pero curioso, porque cuando uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal tuvo un accidente, creo que aéreo, falleció, le pidieron a Temer que designara a otro ministro urgentemente, que no demorara en hacerlo, y Alckmin, hoy vicepresidente y ministro de Industria, en aquella época opositor a Lula, le fue con este nombre, y de ahí se encaramó en el poder, y a veces divide su trabajo, y esto es lo preocupante, entre Supremo Tribunal Federal y, cuando no está en el Supremo, se reparten las figuritas al Tribunal Electoral. O sea que tiene incidencia en lo electoral, incidencia en lo constitucional, y cuando digo incidencia en lo constitucional, quiere decir que cualquier abogado medio pillín por un robo de cuarta categoría va a intentar defender a su cliente y siempre elevar al Tribunal Constitucional para acusar de alguna ilegalidad formal al proceso. O sea, en lugar de ser un tribunal de excepción, es un tribunal habitual. Entonces, el poder de Moraes, de Barroso, que es el presidente actual, aquel que se burlaba en Estados Unidos de los opositores, de la ministra Carmen Lucia, del abogado de Lula, ahora devenido ministro, de Sanín. O sea, la gente se olvida de ese caso, que fueron dos abogados, que fueron Teixeira y Sanín. Hoy Teixeira está en duda si no tiene nada que ver con la crisis de Golding, su resolución o no. Bueno, pero Sanín es ministro del Supremo Tribunal Federal, el abogado de Lula puesto por Lula. O sea, es difícil, Javier, explicarnos un poco más, explicarnos, digamos, para quienes no estamos siguiendo exactamente, digamos, todos estos vericuetos, el poder que tiene Moraes, porque es muy difícil de comprender, parece que fuera, digamos, prácticamente un emperador de Brasil. ¿Y cuál es la relación con, digamos, con lo que sería para el resto de los países una Corte Suprema? Porque parecería estar por encima. Está por encima. Hay una corte que es el Supremo Tribunal de Justicia que haría el papel en nuestros países de Suprema Corte de Justicia. Esta entidad, Supremo Tribunal Federal, fue creada para que hiciera de contrapeso constitucional, como el constitucional europeo típico. El problema es que la Constitución brasileña, y espero que no se ofendan los que... Yo la respeto, no la puedo propagandear porque no es buena técnicamente, es tan complicada, y fue la primera conquista de la izquierda después de la redemocratización, cuando ganaron la constituyente, es tan complicada que todo caso puede terminar, así yo me robe un lápiz en un kiosco, todo caso puede terminar en constitucional o no tanto,
Entonces todo abogado vivo sabe que puede contar. Y los presidentes, vicepresidentes y vocales del Supremo Tribunal saben que tienen ese poder. Y saben además que hasta el momento, y se está discutiendo en el Parlamento de muy mal humor, ellos pueden actuar con una decisión no colegiada, sino monocrática. Quiere decir, un ministro puede estancar o impulsar un proceso si se le da la gana, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez que cambien integrantes, que cambien figuritas en el Tribunal Electoral, y más allá de lo que tengan a nivel académico, por ejemplo, es peor todavía. Y peor todavía saber los antecedentes de algunos ministros de este tribunal que fueron abogados del PT, que fueron abogados de Lula en un caso, y otro que fueron abogados de los Sin Tierra, por ejemplo, digo, ¿no? En este momento que los Sin Tierra agarran viento en la camiseta y no son el único movimiento rural de extrema izquierda, digo. Entonces, es muy confuso. Si no se descabeza esta organización, es muy difícil. Yo lo voy a decir bien claro porque no me gusta engañar a la gente. Si no se descabeza esta organización jurídica, y eso era la oportunidad que tal vez habría habido que usar en la época preelectoral del gobierno de Bolsonaro, si no se descabeza esta organización, nada hecho. Y va a llegar el momento que este señor de Moraes quiera el poder total, digo. O sea, no sería la primera vez, porque ya en 1918, y negociando en Versalles entre los países ganadores, se fue Epitacio Pessoa, que terminó solito en la presidencia de la República, digo, ¿no? Entonces, este señor es muy consciente del poder que tiene y él lo Javier, sabe. Sí, dime. sí, te quería preguntar algo y bueno, agregando un poco de contexto porque también dice mucho, no solamente le exigieron el pasaporte a Bolsonaro, sino tiene prohibido salir del país y no puede tener contacto con ninguna de las Los personas involucrados. involucradas en la investigación. Pero te quería preguntar, Javier, porque, por ejemplo, el testimonio de el teniente Mauro Cid, que fue el secretario de Bolsonaro, parece que es fundamental para urdir esto, ¿no? Esta especie de persecución contra la derecha, porque además parece diseñada para desarticular a toda la derecha. Te pregunto, Javier, ¿qué tan profunda puede ser el alcance para poder construir el caso? Porque si tú revisas no solamente la actitud de Bolsonaro en el marco de las elecciones, sino incluso la acusación, te das cuenta de que Bolsonaro siempre ha mantenido una postura institucional. No obstante, le arman esto y obviamente tienen que contar con cierta cooperación de ayudantes de Bolsonaro, de gente que estuvo alrededor del expresidente. ¿Qué tanta cooperación pueden tener? ¿Qué tan fácil se les va a hacer Bueno, construir este caso? bueno, Mauro Cid aparentemente al ver en la televisión cómo estaban y en la radio, al saber cómo estaban yendo las cosas, de su colaboración premiada se habría estado por arrepentir, ¿no? Porque creo que ni él pensó que se llegaría a tanto. Entonces, aparentemente, alguna fuente del tribunal le dijo que tuviera presente que se le podría terminar su estatus de colaborador premiado e ir a una prisión común, con lo cual implica un destrato demasiado grande y un ambiente para el cual el señor Cid no está preparado para nada. Pero en este contexto, perdón, hay una acción que es como cuando la CNN saca a Trump y después termina arrepintiéndose. La Globo y la CNN Brasil, justamente, que son las redes cómplices y Folia de San Paulo, en todo este mamarracho, sacaron una sesión de gabinete que yo no sé quién fue el bobo que la grabó, porque yo no grabo una sesión así antes de las elecciones, donde justamente el general retirado Heleno, ex comandante de las tropas de Haití, ministro de Seguridad Institucional en ese momento, y el comandante del ejército en actividad en aquel momento, le cuestionan a Bolsonaro que algo hay que hacer, que no sé qué. Bolsonaro se mantiene entre las 4 líneas de la Constitución y si se van a hacer algo lo hacen ahora, porque después de las elecciones yo no lo admito, no sé qué. Y al final la difusión de este video tuvo un resultado de boomerang, con la gente tomando bastante más simpatía por Bolsonaro que por lo que insinuaban los que difundían el video, digo. O sea, el problema es que también hay una acción psicológica, una operación psicológica
en varios capítulos, digo. Algunos de estos capítulos son distorsionar los hechos, hablar siempre de golpe, hablar del famoso 8 de enero, en el cual en este momento los servicios de inteligencia estaban aduciendo con todo tipo de pruebas que había sido una negligencia del gobierno, que se le avisó lo que estaba por pasar y nadie le dio ni la hora, pero es distorsionar, distraer y desanimar a la gente, porque todos los días un caso distinto, todos los días alguien preso, todos los días alguien citado, alguien... ¿no? Al final desanima, desacostumbra, distorsiona, bueno, y ese es el juego de los medios de comunicación, y ese es el juego del PT, que a su vez, además, presenta a sus ideólogos, algunos de los cuales fueron los que ganaron más años de prisión en el tema Lavallato, caso José Dirceu, antiguo espía cubano también, porque Fidel Castro en su última gira por Brasil cometió la gafe de llamarlo por el nombre de código, ¿no? Prácticamente se presenta como el ideólogo del partido y larga lo que Lula había prometido que no iba a suceder, la candidatura a la reelección de Lula en este momento, digo, ¿no? Ya es una apuesta no redoblada, triplicada. Y entonces daría la pauta de que están dispuestos a molestar en estas elecciones municipales que se vienen ahora en octubre, en las nacionales del 26, en las municipales siguientes y así, y junto con la intervención de los partidos hoy de oposición, las prisiones, las amenazas, las multas, porque también hay multas impagables para partidos liberales, etcétera, etcétera, desarticular a lo que es la derecha y el centro derecha y lograr que la izquierda, con distintos ropajes, que puede ser hoy Lula, mañana Boulos, pasado hay quienes piensan, y eso parece una locura, pero hay quienes ya lo piensan en su mujer Yanja, que es bastante sospechosa toda la actitud que tiene, de poder ofrecer un menú de izquierda hasta que a alguien no se le ponga con todo lo que hay que tener enfrente. Digo. Es muy bravo, es muy difícil y realmente yo no soy alarmista, pero lo que yo veo en Brasil, por lo menos en los estados del norte, nordeste y centro, es muy bravo. De repente a veces se parecen dos Brasiles, el sur y sudeste por un lado intentando ser civilizados y el resto de Brasil donde ya estamos en un trópico rojo prácticamente y esto se sabe cómo empieza, no cómo termina. De lo que estabas diciendo, sinceramente, todo lo que uno piensa que no iba a pasar finalmente termina pasando. Entonces, vuelvo a preguntarte, porque me esquivaste la pregunta, Javier. ¿Qué pasa? ¿Qué posibilidades hay reales de que Bolsonaro termine detenido? Y ahora sí, te pregunto directamente, por la respuesta que le estabas dando a Orlando, ¿a cuánto estamos de que Brasil vaya camino a ser Venezuela, a ser Nicaragua? Porque ya la cooptación de los poderes, un parlamento que no se termina de definir, yo no sé si es miedo, yo no sé si es esta persecución que está generando sus frutos, pero es todo un caldo de lo que todos los latinoamericanos vimos en otras ocasiones y todos pensamos que no iba a pasar y finalmente pasó. No, yo no me evado la cosa, te iba a decir, la periodista de izquierda que ahora funge en estas redes oficialistas, Elian Cantañede, dijo que Bolsonaro no iba a ir preso ahora, pero que de a poquito iba a caer como fruto maduro y que algunas otras figuras periodísticas opinan algo como que Lula, si le toca algún día competir con Bolsonaro, a pesar de que fue declarado inelegible, etcétera, etcétera, lo quisiera en la categoría expresidiario como a él. O sea, yo si me llamara Jair Mesías Bolsonaro, en este momento me estaría yendo para Dioniso Cerqueira. ¿Qué es Dioniso Cerqueira? La única frontera terrestre que tiene con Argentina. La única frontera que se puede pasar caminando, que está del otro lado, no me acuerdo el pueblo que está de los argentinos, ahí en Santa Catarina, y seguramente que Milei le va a dar un abrazo, porque acá en Uruguay yo no sé qué le pasaría. Tenemos alguna de las mujeres procesadas y alguna condenada en el tema del 8 de enero del año pasado, pidiendo refugio en Uruguay,
pero como han entregado su pasaporte, el cónsul uruguayo en Libramento se abstiene de opinar, digo, o sea, pero Ellos ya yo están creo que con pulsera, ¿no? están con pulsera. Claro, una locura. Es más, ya hubo muertes, como sabrán ustedes, hubo muerte de un cardíaco pesado, pobre, que no pudo ser atendido como debería. Hay otra gente grave, en estado de salud grave, hay abuelitas, hay gente presa que ni siquiera estaba en Brasilia en ese momento, que de repente llegó más tarde a preguntar por alguien. Hay homónimos, hay un tipo, vamos a poner que se llama Juan Pérez y otro se llama Juan Pérez, que está preso casi como rehén hasta que no aparezca el otro, digo, o sea, cosas increíbles y condenas pesadas de 18, 19, 17 años, digo, no hay ningún asesino serial en Brasil que pase de 20 años preso porque como con el cesto de la pena y buena conducta se pueden ir a la casa, digo, no hay, pero ni siquiera un asesino embromado ha pasado 18, y sin embargo esta gente está condenada de manera inescarcelable 17, 18, en condiciones que a veces no son las más humanas ni mucho menos, en cárceles que no están monitoreadas. Digo, ¿Sabes qué me hace acordar, Javier? La situación de Janine Áñez, o sea, bueno, Bolsonaro siempre cuando, en la época de transición, siempre recordó la figura de Janine Áñez y que él no quería hacer lo mismo, ¿no? Pero justamente, digo, está cerca, y yo no me quiero olvidar de Bolivia porque Bolivia marcha a pasos agigantados, de repente con buenos modales, pero marcha a pasos agigantados, algo muy embromado con el acuerdo que es TLC, que es acuerdo nuclear, que etcétera, con Irán, que sabemos que Irán no va a hacer uso de energía nuclear pacífica porque no la precisa, y cambiar figuritas con Bolivia en ese aspecto, capaz que tendría que preocupar al propio Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque Brasil ha renunciado años atrás a mucha pesquisa nuclear, ¿verdad? Entonces, digo, el barrio está muy complicado. Javier, dame un panorama de la situación del Parlamento, porque esta cooptación que conocemos desgraciadamente, reiterada de esta asociación espuria con el Poder Judicial y demás, bueno, ¿existe la posibilidad de que el Parlamento pudiera parar esto, poner un freno? Pareciera que la locura, perdón, sí, dale, Orlando. No, quería sumarme un poco a tu pregunta porque para que Javier nos explique y a quien quizás es un poco ajeno a la política brasileña, cómo está constituido el Parlamento, porque entiendo que el Partido Liberal, que es el partido del expresidente Jair Bolsonaro, es el partido más grande en número de diputados del Parlamento, pero la oposición no es el bloque mayoritario. No sé si Javier, disculpa Karina que te interrumpí, pero nos podrías No, dibujar y eso, quiero ¿no? agregar algo a lo que le estás preguntando, que tiene que ver con que cuando se producen las elecciones y digamos, queda como presidente Lula, lo que decía la derecha tan institucional, ¿viste? Y tan como correctita, era, bueno, no importa, porque el Parlamento lo va a manejar Bolsonaro, y los distritos importantes los va a manejar Bolsonaro y demás. Digo, porque esto que uno ve como tremendista en ese momento te decían, no, bueno, no importa, pero el Parlamento lo maneja. No, no lo maneja porque realmente no hay un compromiso partidario en Brasil. O sea, si no hay partidos tradicionales, siquiera el partido más viejo debe ser en este momento el Partido Socialista, que es del 46, y después el resto es, bueno, el MDB, que es de 68, de 66, perdón, y el resto son partidos nuevos que se arman, que se desarman, y que aparte, si parece que es un bloque mayoritario, el bloque de derecha y centro-derecha, primero, Lula ha tenido la picardía política, porque si es un animal político es este hombre, la picardía política de conquistar, aparte del llamado centrado, aparte de los partidos de centro, ofrecerle ministerio, ofrecerle delegaciones diplomáticas, ofrecerle direcciones de empresas públicas, ofrecerle a sus estados mayoritarios proyectos, etcétera, como para desarmar a parte de la oposición. Otra parte de la oposición hoy está pensando, justamente el Partido Liberal, en que con Valdemar Costaneto, su presidente, en problemas judiciales, y Bolsonaro inelegible y en futuros problemas judiciales muy probables,
que le correspondería elegir otras autoridades cuanto antes. Lógicamente que hay legisladores muy, pero muy dignos, como el jovencito Nicolás Ferreira, que se dice que en cualquier momento le piden desafuero, que es el diputado más votado de Belo Horizonte, de Minas Gerais, perdón, y como el gaullo Marcel Van Hatten, que son muy dignos y están las 24 horas del día en pedido de informe, en media horas previas, digo, pero la política brasileña es muy fisiologista, muy toma y daca. Ahora lo vimos en el carnaval, desfilando el señor presidente de la Cámara de Diputados, el número 13 en orden de prelación, desfilando en una escuela de samba, la cual tuvo a su vez de la intendencia, de la alcaldía de la ciudad de Maceió, cuya cuarta parte está por caer por la existencia de una mina de sal que no estaba contabilizada a nivel de suelo. Bueno, $1,500,000 para esa escuela de samba, que anteriormente había arreglado también con la dictadura de Guinea Ecuatorial, con don Teodoro Obiang, y el desfile en el carro alegórico principal del señor presidente de la Cámara de Diputados de Lira, que se decía que Lira era un tipo que estaba más cerca, y está más cerca todavía de Bolsonaro, sí, pero entre eso y algunas disposiciones económicas para su estado, para Lagoas, y dentro de pocos días vamos a ver a Lira haciendo un pasaje mucho más elegante que algunos, pero haciendo un pasaje para, no te digo ni para sí ni para no, pero para la bancada del NI. Y el senador y presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, que ahora se está peleando en la futura presidencia del Senado, porque allá el vicepresidente no es presidente de los cuerpos legislativos, bueno, también está en una sintonía muy grande con Lula y con la gente del Supremo Tribunal Federal y con la gente del Tribunal Electoral, y etcétera, etcétera. Digo, o sea, la cosa no es fácil porque aparte, todo lo que ellos combatían, lo que el PT combatía, el Partido Socialista combatía, el Partido Comunista combatía, aquello del presupuesto secreto, que no era tan secreto, sino que eran las enmiendas que se le permitía a cada diputado de origen en el interior, como son el 95%, llevar para sus poblaciones, para sus estados, para sus capitales, como recursos, como proyectos. Bueno, eso está funcionando como un reloj para desarmar o para enlentecer a la oposición. Digo, y realmente que me perdonen los que pensaban que esto era un país serio, que nunca lo fue, que era un país que ya había pasado a otro nivel, que tampoco pasó. Digo, esto habitualmente está sucediendo. Te compro un diputado con un proyecto para la ciudad tal, te compro otro con un préstamo blando para la empresa tal. Digo, es así. Es así, entonces hay un 30%, un tercio de los diputados que pueden ser duros, que pueden ser de principios, que pueden estar ejerciendo con patriotismo la cuestión. O sea, yo tengo que ver con el senador Mourão, él es vicepresidente, con todo lo que a veces uno discrepa, está haciendo las cosas con patriotismo, digo, pero hay una gran cantidad de diputados que hoy están aquí y mañana están allá, y como te decía al principio del programa, antes de las elecciones, hay corralito, o sea, se deshace un corralito 90 días antes en que todos se pueden cambiar para otro partido y la Corte Electoral darse por enterada. O sea, Javier, esto es una joda, es una joda. Dime. Javier, cuando las persecuciones son tan obscenas, cuando la politización de la justicia es tan evidente, normalmente provoca el efecto contrario. Caso inmediato, el expresidente Trump, ¿no? Yo creo que uno puede hacer paralelismos entre lo que está haciendo el Partido Demócrata y el Partido de los Trabajadores, y uno puede ver cómo todas las persecuciones, todos los intentos, toda la manipulación ha engrandecido a Trump de una manera magnífica. ¿Qué está ocurriendo con Bolsonaro en términos populares? Vi que lo citaron y en vez de ir a la citación convocó una manifestación masiva, pero ¿qué tanto apoyo Bueno, realmente está teniendo Bolsonaro a raíz de esta persecución? va a haber en la Avenida Paulista el próximo 25 una manifestación en la cual Bolsonaro pidió que no llevaran carteles y que no gritaran consignas, que llevaran solo símbolos nacionales o regionales, y que ya en este momento el draculesco personaje Alexandre de Moraes, está diciendo que le preocupa y que va a ver si toma medidas al respecto o no. Digo, o sea, eso va a ser el termómetro, ¿no? Ahora, como decíamos antes, la clase política que está afín al PT
quiere desgastar la figura de Bolsonaro, no victimizarlo como de repente ven, porque no son idiotas, ven que se ha hecho en Estados Unidos con la figura de Trump, sino desgastarlo. Ese es el tema. Los tipos están viendo lo que pasó con Trump y lo que pasa con otros gobernantes en otras partes del mundo y algo aprenden, porque hay gente muy inteligente a nivel de marketing, infelizmente, en el PT, ¿no? Entonces van a querer minarlo y, como dijo esta periodista izquierdista Elaine Cantañede, que caiga como fruta madura. Pero yo reitero, si me llamara Bolsonaro, yo me voy a Dionisio Cerqueira. Y no me digan que después incito a un delito, porque ¿sabes qué? Con los periodistas extranjeros que no estamos afines con este gobierno, algunos incidentes en las fronteras o en los aeropuertos ya hemos tenido, ¿no? Entonces, hasta uno se cuida de lo que dice, ¿no? Hasta uno se cuida de lo que dice porque Javier, hay periodistas contanos en investigados. detalle, perdóname, contanos en detalle esto que te ha pasado a vos, que no sos el único periodista que ha recibido presiones en Brasil. Para hablar de la prensa libre, porque ya estamos hablando de que el poder judicial no, el parlamento no, la calle está dudosa y la prensa libre. ¿Cuál es la situación? Contá tu caso si tenés ganas, si Sí, querés sí, sí, compartirlo con no, no, nosotros. no hay problema, hay una especie de cerca de 40% de la Policía Federal que es adicta absolutamente, pero absolutamente al PT, ¿no? A mí lo que me pasó, yo voy muy seguido a Brasil, en octubre, noviembre pasado, fui invitado por la Cámara de Comercio, por la Cámara de Turismo de Foz de Iguazú, la municipalidad, etcétera, etcétera, y resulta que llego a Porto Alegre y me dice, usted nunca se fue de Brasil desde hace años, usted está ilegal. Menos mal que yo guardo mis pasajes, ¿no? Bueno, ahí fue un bate boca, como dicen los brasileros. Bueno, pase. A la vuelta, a la vuelta, cuando me voy a ir de Brasil vía Curitiba, usted nunca entró en Brasil. Y ahí fue con un tono de voz bastante menos amistoso, y golpeo la mesa, y golpeo la mesa esta, y al final tuve que sacar mi pasaje y amenazar con el cónsul para que me dejaran pasar. Digo, o sea, si no es una presión, se parece demasiado, ¿no? Porque informatizado como está el sistema de migración brasileño, estas cosas no pueden pasar. Estas cosas no pueden pasar, digo, ¿no? Pero quizás sea una preparación para lo que son la cobertura, digamos, de estas elecciones, que insisto, en teoría serían elecciones sin trascendencia internacional y sin embargo van a marcar posiblemente mucho la sensación de la calle y radicalizar la postura de Lula. Y bueno, en estas elecciones lo que Lula quiere, además de ganar San Pablo ciudad y de ganar algunas otras ciudades en San Pablo estado, para lo cual no es menor, y este tema no se puede dejar afuera, ha apostado la industria cultural, la gente, la barrita de la cultura, la patota cultural, a premiarla con 4.000 millones de dólares, músicos, cineastas, actores de teatro, publicistas, 4.000 millones de dólares de beca, porque no es un préstamo ni nada, y ha dicho abiertamente que especialmente espera ver en San Pablo sus resultados, ¿no? Y en Río, claro, espera que nuevamente el alcalde de izquierda, una larga coalición de izquierda, más bien de centro izquierda, pueda cerrarle el paso al bolsonarismo. Y si a Ramallen, el diputado Ramallen, le impiden presentarse por las acusaciones muy poco claras cuando era administrador de la Agencia Brasilera de Inteligencia, y de Moraes en ese momento impidió que fuera director de la Policía Federal, no sé con qué argumento. Bueno, si a Ramallen le impiden, puede tener una sorpresa y alguno de los hijos de Bolsonaro puede presentarse a nivel de pulseada de candidato a intendente en la capital carioca, digo, ¿no? O sea, esto es más o menos lo que se puede estar percibiendo en este momento, ¿no? Más allá de que en la frontera, bueno, hace poco estuvo acá en Uruguay la presidenta del PT, alguien que ya supo estar procesada, alguien que es de la línea más dura que Lula, que está enfrentada al ministro Haddad y al ministro Mucio de Defensa, que es el más moderado, la señora Gleisi Hoffmann, y le ha asegurado al Frente Amplio de Uruguay todo el apoyo del PT, mientras la calle está embobado con la simpatía de Lula, porque Lula es un encantador serpiente, todo el apoyo del PT para ganar las elecciones nacionales,
y justamente tal vez para cambiar favores para que en octubre en la elección brasileña la gente que vive en la frontera, que tiene doble ciudadanía o doble residencia, pueda votar por los candidatos de izquierda en la frontera uruguaya y tal vez en la Argentina mañana, digo, ¿no? O sea, esto viene muy bravo, han nacionalizado unas elecciones que realmente deberían haber sido elecciones locales, ¿no? Y esto viene muy mal y van a nacionalizar hasta las elecciones de los clubes de fútbol y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Vanessa quería hacer una pregunta. Vane, dale. Dime. Sí, Javier, esto que tú decías ahora de que si tú fueras Bolsonaro, intentarías salir ya por la única parte que le ha quedado, que le quitaron el pasaporte. Yo te digo que hace más o menos un año yo hablé con un abogado de Brasil y él cuando me explicó todo el panorama, la conclusión que yo saqué es que en ese momento, eso hace un año, yo dije, solamente quedan tres escenarios, la cárcel, que lo asesinen o que este hombre se vaya, porque este hombre volvió. O sea, te quiero preguntar un poco cuál ha sido el plan de Jair Bolsonaro este tiempo, cuál crees tú que puede ser su plan, porque ante esta situación él sigue ahí, no se fue o no se quedó acá en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un hombre que además de lo que viene en la justicia, ya casi que muere cuando le hicieron el atentado. Entonces, ¿cuál es un poco el plan de lo que crees que está pensando o Bueno, que está pensando? probablemente él quiera quedarse y afrontar lo que le vaya a tocar de, entre comillas, justicia, aunque yo no lo haría porque él sabe que ya ha tenido diputados como Silveira, por ejemplo, de la parte de él, que incluso él ha debido indultar y la justicia igual lo metió. Digo, yo no sé, yo creo que él de repente como caudillo quiere enfrentar la justicia. Yo me iría. La hipótesis del asesinato después del escándalo que fue aquel intento y después de quedar poco claro por qué los abogados del asesino, tentativo de asesino, Adelio, que fue declarado rápidamente loco, ¿por qué fueron abogados tan caros relacionados con la izquierda, con aviones particulares, con un despliegue total? Bueno, a partir de eso, la hipótesis de asesinato queda un poco diluida, pero yo, sabiendo cómo es este paño y habiendo estudiado un poquito de historia, yo me iría a Dioniso Cerqueira. Y lo digo por tercera vez, capaz que voy a tener que enfrentar yo a la justicia. No le aconsejo venir acá a las fronteras uruguayas que son terriblemente permeables y que son incluso conurbadas. Tenemos un caso de una ciudad muy curiosa que es Rivera, Libramento, que son la misma ciudad con dos alcaldes, con las calles que entran en una y en otra, porque Uruguay está embobado. El gobierno uruguayo, que uno dice, bueno, la calle, está embobado con Lula. Está embobado con Lula, había que ver cuando se inauguró el aeropuerto binacional de Rivera Libramento el otro día con todos los ministros del Poder Ejecutivo brasileño, incluso alguien que está sindicado como amigo de la FARC, como Paulo Pimenta y denunciado por antisemita, el ministro de Comunicación, prácticamente le faltaba decir que ese aeropuerto privado lo había hecho Lula. Bueno, están embobados con Lula. Tal vez porque a Lula los únicos contactos internacionales que le dieron algún resultado, sea por este aeropuerto, sea por la hidrovía lacustre Medellín de los Patos, o sea por algún puente nuevo que hay que hacer en Yaguarón en este momento, el único país de los que ha visitado que le ha dado un resultado concreto económico ha sido Uruguay. El resto, hoy está en Egipto, pasado mañana está en Etiopía, y de sus viajes, que es una cosa que sí que hasta la gente situacionista discute y critica, de sus viajes que han resultado 9 millones de dólares de gasto, su deseo ya casi concretado de comprar un avión presidencial intercontinental, a pesar de que tiene uno, un Airbus 330 quiere comprar en este momento, todo eso le ha granjeado antipatía y resultados muy, pero muy, pero muy escasos. Máxime cuando en el conflicto de Ucrania evitó venderle a Ucrania 500 tanques nuevos que han sido una inyección de dinero en la economía brasileña muy importante, y en ese momento presionó para que el gobierno de Alberto Fernández los tuviera de alguna manera, y fue el ministro Haddad que le dijo no, porque Argentina no puede pagar ni uno. Como después en el conflicto israelí tomó una vergonzosa posición que incluso a veces lo tienen que hacer callar, le tienen que decir que no lean más allá de lo que está escrito en el discurso, prácticamente de connivencia con la gente de Hezbollah, de Hamas y todas estas mafias, digo, ¿no? O sea, es más, hoy está en Egipto a la expectativa de que no pase lo que él no quiere que pase en Rafah, pese a que hay 2 rehenes argentinos ya salvados por incursionar en Rafah, digo, o sea. Entonces, Lula internacionalmente no ha cosechado nada.
no ha cosechado la adhesión de Argentina al BRICS tampoco, no ha cosechado más allá de los mismos con Uruguay, ninguna adhesión en América Latina muy grande. Ahora justamente con Colombia le prestó una asistencia en el tema de los incendios forestales, que yo creo que es una cosa muy mal explicada en América, por no decir otra cosa, pero no hay mayores progresos en lo que es América y en lo que es el resto del mundo, en todos los viajes y más viajes onerosos que ha hecho Lula. Digo. Entonces, hay que tener en cuenta que a Itamaraty, este señor lo destrozó en su primera presidencia, cuando Itamaraty, la Cancillería brasileña, era vista con un respeto absoluto técnicamente hablando. Cuando Bolivia le invadió la sede de Petrobras con paracaidistas y lo hizo pasar vergüenza, a partir de ese momento Itamaraty se desdibujó y hoy en día ya no tiene el peso ni siquiera técnico que tenía antes, ¿no? Entonces, no hay conquistas en el exterior para este señor, lo cual es Javier, peligroso. sí, Javier, y ese movimiento de él de ahora llamar a la gente a las calles, pero también con esos cuidados que mencionabas tú ahora, diciendo como que no tengan ninguna consigna específica y eso. O sea, Jair cree que eso va a hacer echar para atrás a Lula o a la justicia, o qué es lo que está buscando con eso. Yo no sé si cree que puede serle tan fácil con gente tan decidida a hacer daño como de Moraes y compañía, o quiere marcar una presencia y poner un límite, digo, ¿no? Pero es una jugada inteligente porque está pasando, ha pasado en las fiestas de fin de año, ha pasado en el carnaval, que Lula y su mujer salen a algún lado y lo que tienen es rechazo, insultos, reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, sale Bolsonaro a cualquier lado, sale su mujer, que también se maneja como un símbolo, como un posible candidato en las elecciones próximas y nadie se puede presentar. Y la gente se arremolina y las redes sociales cada día tienen más presencia. Y bueno, hasta los hijos que a veces han sido más controvertidos también tienen más adhesión. Digo, es una cosa como que quiere poner ese límite que es la gente, digo, o sea que por lo menos puede ser muy peligroso porque a Lula le da mucha bronca que no pueda en este momento competir ni un 10% de popularidad callejera con Bolsonaro ni con de repente algunas colas de samba, digo, ¿no? Hay algo de Pero que nombran feriado, digamos, hay algo respecto del manejo de la calle y de esta contraposición de la situación del andar por la calle entre Bolsonaro y Lula. Particularmente no creo que eso pueda determinar, digamos, toda la cuestión jurídica que estabas desarrollando, pero ¿qué es lo que pasa cada vez que Lula quiere salir a la calle y qué es lo que pasa con estos baños de masa que se está dando Bolsonaro, ¿no? y Bolsonaro, ayer estaba en la playa y me hacía acordar, pero en una buena, no al nivel de aquel esperpento que le vimos a Kim Jong-il hace años cuando se tiraban todos los soldados en la playa, en el agua para tocarlo. Bueno, no a ese nivel, sino a un nivel muy racional, muy amistoso, muy coloquial. Todo el mundo se iba al agua a hablar con él, digo, o sea, digamos que no precisa llamar a nadie para que la gente vaya, para que vayan, sobre todo los niños que no mienten, cuando a alguien no les gusta, no mienten, digo, y eso Lula no lo puede hacer. Su mujer que aparte ha manejado las cosas como si fuera una vicepresidente, porque ha basureado a Alckmin cuando las inundaciones gravísimas en Río Grande del Sur hace 3 meses y medio, ella dijo, no va Alckmin porque Lula estaba en uno de esos viajes al exterior, voy yo. Cuando fue a Río Grande, lo menos que le dijeron es zorra, de ahí para adelante. Digo, o sea, entonces la mujer no tiene apelativo, a pesar de que está colocando a sus artistas, que está colocando a su gente en la Secretaría de Comunicación, que está haciendo movimientos políticos como para incluso tener un cargo simbólico en el gabinete, digo, o sea, no se puede dar un baño en pueblo a esta señora, no se lo puede dar Lula. Tal vez Lula, como es un animal político, si lo dejan hablar, capaz que van cantando las serpientes, ¿no? Pero lo de Bolsonaro es un fenómeno popular, un fenómeno emotivo, un fenómeno claro. Javier, Lo mismo pasa con los diputados jóvenes que nombré hace un rato también, con Nicolás Ferreira, con Marcel Manhattan, pasa lo mismo. Dime. sí, Javier, ya para ir redondeando, igual tenemos un par de personas de la audiencia que quieren participar y bueno, extender la Adelante, adelante. invitación
a quienes nos están escuchando a que participen, pero quería preguntarte porque ahora en enero se cumplió un año de este nuevo mandato de Lula. Y si nos puede hacer un balance de cómo ha sido ese año para Brasil en términos económicos, en términos pues, políticos, sociales, ¿cómo se encuentra Brasil hoy después de un año de gobierno de izquierda de Lula? Bueno, los logros de Bolsonaro con respecto a la inflación, por ejemplo, son los que mantienen cierta estabilidad. Los logros de los estados de oposición a nivel de administración interna también son evidentes, pero no mejora el empleo, no mejora la parte académica, incluso empeora. La seguridad es el gran debe, porque en la época de Bolsonaro, sea por la impronta de Bolsonaro, sea porque los gobernadores se movían de otra manera, sea porque las policías estaban integradas de otra manera, había una sensación de seguridad. O sea, yo me acuerdo de salir tranquilo en Río de Janeiro, que yo me crié parte en Río de Janeiro, a cualquier hora, sin problema ninguno, por el medio de Flamengo. Y hoy en día, hasta el mes pasado, era una inseguridad total. Hoy tuvieron que poner un patrullero en cada esquina en Río de Janeiro. En San Pablo es lo mismo. Pero en San Pablo más grave todavía lo que pasó antes de ayer, cuando una escola de samba, el carnaval de San Pablo hasta hace poco era poco importante, ahora está realmente aumentando su popularidad porque es más auténtico que el de Río. Una escuela de samba, la Bye Bye, con el dinero del narcotráfico, con el narcotráfico, con el famoso grupo PCC, que fue tan amigo de la FARC adentro, resuelve hacer una alegoría contra la policía y presentar a los policías como torturadores, diablos con cuernos y cola, y resulta que el invitado especial de ese desfile era el ministro de Derechos Humanos y el otro invitado era el candidato de Lula a la alcaldía de San Pablo. En este momento, eso ha logrado concientizar a la gente que todavía no estaba alerta con el tema de seguridad, que son muy pocos, en lo frágil que es la situación de la seguridad y en que el narco en un año, en 14 meses, ha logrado una preponderancia como no lo había logrado antes. O sea, en la época de Bolsonaro, quieran que no, todos los días la Fuerza Aérea Brasileña bajaba un avión, la Armada Brasileña hundía un submarino clandestino, todos los días aparecían toneladas de... Ahora es noticia cada 15 días algún que otro cargamento, digo, pero a esta altura del partido pienso que hasta la Europa que festeja a Lula tiene que estar muy preocupada por la profusión de droga que pasa por Brasil en este momento, y esto, la seguridad lo reciente, pues salvo estados que tienen la seguridad como un bien muy importante, como San Pablo, que está peleando, pero que está peleando una batalla denodada donde hay 21 policías muertos ya, contra el narco, o Santa Catarina, que tiene una organización germánica en su policía y en parte su justicia, o Paraná, el resto de los estados están en un tembladeral y la seguridad no vale nada. Fíjate que una de las premisas de la campaña de Lula antes de la segunda vuelta electoral fue que robar un celular o robar una cervecita no es delito. Y ahora el señor integrante de la Corte de Justicia, ex senador y ex ministro de Seguridad, Flavio Dino, dice que hay que lograr una legislación que impida que el hurto sea castigado con la cárcel. Digo. Entonces, ¿qué señales se le dan a nivel de seguridad a la gente? Bueno, ese es el gran debe de este gobierno, más allá del empleo, el gran debe de este gobierno en este momento es el tema de la seguridad y el tema de la corrupción, en el cual Brasil ha bajado creo que una docena de peldaños en el ranking mundial y que ya se nota, ¿verdad? Entonces, yo creo que el balance de este año, estos 14 meses de gobierno, no es bueno. No es bueno, por lo menos para Brasil que produce, para Brasil que investiga, que estudia, para ese Brasil que progresa, no es bueno, no es nada bueno. Ahora, Orlando, le iba a dar paso Sí, a algunos sí, oyentes. Quería agregar a lo que estabas diciendo, Javier, que hay un descenso en el índice de corrupción muy marcado, medido por organismos y ONGs internacionales como Transparencia, para sumar a lo que estabas diciendo. La picada Sí. respecto de la caída del índice de corrupción es fenomenal durante este último mandato de Lula. Sí, decías, Orlando. Sí, que tenemos a Estefano, que
de la audiencia que quiere participar. Por favor, Estefano, si vamos a hacer un comentario, tratemos de que sea lo más breve posible, o si no, una pregunta. Bueno, primero que nada, Javier Bonilla, compartimos muchas veces el micrófono con Daniel Bianchi por Radio Oriental. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, yo como soy italiano no puedo decir mucho porque Italia a nivel de Transparency International, una vez me acuerdo que escribí un artículo en un diario italiano que decía Italia está en el lugar 68 porque pagó para no estar en el lugar 100 y el embajador casi me mata. Pero el tema, la pregunta que te quería hacer, Javier, es, desde Flor de Melor en adelante, prácticamente en América Latina sobre todo, vimos que cambió completamente la política. Empezaron los outsiders a hacerse cada vez más fuertes. Tenemos a Bolsonaro, a Trump, a Milei, a cada vez más. Uruguay todavía no creo que entre en esa faja porque es muy tradicionalista, pero para vos, ¿qué fue lo que cambió con los outsiders en el mundo? Bueno, lo que cambió para mí todavía en América del Sur no está claro porque no están consolidadas esas figuras, pero lo que cambia es que por lo menos la gente que piensa con un sentido, más bien un sentido común, el menos común de los sentidos a veces, se da cuenta que no se puede seguir imprimiendo dinero, que no se puede seguir matando impuestos a la gente, que no se puede seguir acomodando gente, que no se puede seguir inventando movimientos que no existen, digo. Y lamentablemente el relato por ahora mata bastante de lo que se logra, ¿no? O sea, incluso más, tú nombrabas a Collor de Mello, yo te digo, fuera de la sinvergüenzada de PC Farías y de sus mujeres, sus hermanos y todo eso, yo pienso que no fue tan mal gobierno el Collor de Mello, sino que el pecado principal, que es el pecado de Bolsonaro, es haberse peleado con la Globo, con la bandeirante, digo, ¿no? No fue más corrupto que Sarney, mucho menos. Así que a esta altura del partido pienso que los outsiders tienen sí que saber que a los medios o se los seduce de alguna manera o se los anula las redes sociales, porque de otra manera van a ser los grandes jueces, ¿no? Como lo es la Globo. La Globo en este momento está alquilado su otrora famosa usina de novelas, la ha alquilado al mejor postor. El Movimiento Sin Tierra acaba de comprar una de las novelas para promover su ideología, por ejemplo. Todas en este momento, la Bella, que fue una revista respetable, Istoé, ni hablemos, digo, todas están al mejor postor, y se ve lo grande que es la influencia de la propaganda estatal. Por eso pienso que Milei la va a tener brava en Argentina si no concientiza un poco más a la gente. La propaganda estatal y paraestatal y de los proveedores del Estado es muy grande. Entonces, estos outsiders en nuestros países no pueden llegar muy lejos, ¿no? O sea, es mucho más fácil que lo hagan en un país anglosajón, en un país donde el Estado sea más pequeño. O sea, de repente si mañana aparece un outsider en Chile, sería mucho más entendible porque el Estado es mucho más pequeño, pero donde el Estado es grande y donde los proveedores del Estado prácticamente abren empresas para solo trabajar con el Estado y todo el mundo depende de la limosna del Estado, los artistas, los deportistas, es muy difícil ser outsider. Y eso a mí me preocupa mucho. También tenemos a Alberto Abascal, que solicitó hablar. Alberto, te lo agradecemos. Una pregunta lo más precisa, igual un comentario. Ya tienes el micrófono habilitado, Alberto. Tienes que encenderlo. Ahí va. Sí, hola, ¿me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Vale, buenas noches aquí desde España, os estoy escuchando. Bueno, y con todo este planteamiento que habéis, que hemos escuchado, ¿cuál es el futuro? ¿Es bueno que salga Lula? ¿No es bueno? ¿Hay alguna solución alternativa? En fin, no sé si podéis decir o comentar algo sobre esto. Gracias. Bueno, vienes de un país donde la prensa también es bastante más que tendenciosa, donde hay diarios que no se pueden leer, como El País, por ejemplo, que El País en portugués aparte fue de los historiadores más grandes de Lula, entonces más o menos entiende de lo que hablo. No, si sale Lula, quien podría quedar sería una jugada muy parecida a cuando salió Dilma Rousseff y quedó Temer. Es un moderado, pero un moderado que ha hecho el ridículo
con años de campaña contra Lula, con durísimos juicios, con durísimos epítetos, y que de un día para el otro se fue a ser vice de Lula, que es Alckmin, que es ministro de Industria, el cual no es querido ni respetado en el seno duro del PT, y el cual no sé si tiene la habilidad política, como es un hombre muy culto y muy paciente, de, digamos, confeccionar, de bordar una alianza política para poder hacer un gobierno de transición, y un gobierno que puede ser, yo digo, puede ser bueno, porque todos hablamos de Bolsonaro y de Lula, pero el gobierno de Temer, tan injusticiado, tan acusado de esto y de lo otro, el gobierno de Temer fue un excelente gobierno, fue un excelente gobierno. Temer, como no tenía expectativas electorales ninguna, y esto es interesante, y Almin tampoco las tiene, Temer, como no tenía expectativas electorales, legisló lo que había que legislar, redujo la burocracia donde pudo, redujo las normas, las trabas migratorias, redujo muchísima cosa, dio el salto adelante en mucha ley de inversión extranjera, empezó a aflojar, por ejemplo, las empresas de transporte y el porcentaje nacional. Digo, hizo mucha cosa que un gobernante normal que dependería de los abrazos y besos de los sindicalistas y de los industriales, que ahora están muy contentos porque Lula ofrece nacionalizar otra vez parte del despliegue industrial y otros mimos más. Bueno, al no depender para las próximas elecciones de esos apoyos, Temer pudo hacer lo que tenía que hacer un presidente en esa época, digo, ¿no? O sea que si saliera Lula y no fuera un escándalo nacional y no estuviera Yanja como candidata de los duros, sino que fuera institucionalmente algo que le tocara a Alvin, por ejemplo, y yo lo vería como el menor de los males. Ahora, realmente, mientras Lula se mantenga ahí y lanzado por su ideólogo en jefe, que es José Dirceu, a la reelección antes de que se discuta el tema, yo la veo más que difícil, ¿no? La única manera de tener un termómetro de la cosa va a ser con las elecciones municipales, ya que las nacionalizaron, ver los resultados y ver qué pasa con los próximos movimientos jurídico-policialescos contra Bolsonaro, contra generales, ver hasta dónde los generales aceptan lo que el senador Mourão, el ex vicepresidente Mourão, les dijo, bueno, pongan un límite y exijan que los casos con sus jerarcas sean tratados por la justicia militar, no por esta justicia. Digo, vamos a ver, todavía el movimiento, digamos, publicitario y mediático, lamentablemente está del lado del PT, está del lado de la izquierda. Javier, bueno, se nos hizo una hora, así que nos quedaron un montón de cosas para preguntarte, pero tenemos que ir cerrando. No obstante, nos queda este tema. Nos estamos acercando a unas elecciones que sorprendentemente van a tener mucha más importancia de la que hubiéramos pensado. Tenemos una crisis económica en ciernes en Brasil, tenemos un índice de corrupción que va creciendo y tenemos una crisis de la empresa de aviación Gol. Así que todo eso lo vamos a dejar expectante para convocarte en unos días, así seguimos charlando contigo. Esta campaña de persecución contra la oposición, que es algo que en la región conocemos, va a seguir creciendo, según parece, lamentablemente, todo se va a ir caldeando. Así que te vamos a ir despidiendo, teniendo todos estos temas que nos quedaron un poco en el tintero para la próxima, y agradeciéndole obviamente a todos los que nos acompañaron y participaron en este día. Orlando, si querés cerrar, y bueno, Javier, si querés hacer una reflexión final. Gracias a Javier, a quien probablemente lo estemos molestando seguido a propósito de lo que ocurre en Brasil. Gracias por la disección de hoy. Bueno, muy atentos y muy preocupados por la deriva represiva que estamos viendo en un país tan importante para la región como Brasil. Javier, bueno, y obviamente también Vanes, y un mensaje final, pero bueno, Javier, no sé si quieras cerrar con un comentario.
Bueno, en el minuto final, ya que estamos anunciando otra intervención para hablar de las crisis aeronáuticas, digo, el tema GOL no es ajeno al espectro político, sino que la GOL en 2006, cuando la crisis de Bari, fue favorecida por los abogados de Lula para quedarse con los despojos de Bari, y hoy en día se dice que la GOL no va a ser dejada caer del todo por la red que le puede tener el PT, gracias a esos favores recibidos, pero por el momento yo les aconsejo que no saquen pasajes en GOL. Más a los colombianos que haya por ahí, ahora que está junto con Avianca. Livianito en el cierre, Javier. Y mi otro amor es el aeronáutico, mi gran amor es el aeronáutico, mi otro tema. El aeronáutico, sabés que la cabra tira al monte, ¿viste? Y ya fui víctima de la GOL en estos días, así que bueno, muchos fueron víctimas. Sobre todo el 10% de empleados que fue dejado en la calle y los que no cobran los aviones alquilados. Vane, ¿querés cerrar y nos vamos despidiendo? Sí, bueno, a mí me preocupa mucho que esto de Brasil se está convirtiendo simplemente en una normalidad en toda la región. Es decir, por toda Iberoamérica vemos que simplemente pasa cualquier tipo de descaro, es decir, ya ni siquiera se mantienen las formalidades democráticas, por decirlo de alguna forma, y no pasa absolutamente nada. Entonces me preocupa profundamente eso. Y creo que es necesario que así como en la izquierda es algo así como le hacen daño a uno, le hacen daño a todos y todos saltan, eso tiene que hacer la derecha, aunque esto yo creo que no se trata de derecha e izquierda, sino que se trata de democracia, de constitución. Pero sí me preocupa señalar eso, que lo de Brasil no es de Brasil, es ya una cosa de la región y que parece que ya fuera la nueva normalidad. Y nada, muchas gracias a Javier y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Para quienes llegaron tarde, este space va a estar también en nuestro canal de YouTube, entonces para que de una vez vayan a seguirnos también en YouTube y que por supuesto visiten nuestra página web para tener más de toda esta información. Buenas noches a todos y gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.